Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, el espacio semanal de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. ¿Qué tienen en común el pájaro dodo, el sapo dorado, el delfín del río Yangtze y el lobo marsupial? Los cuatro son animales vertebrados y todos han sido víctimas de la sexta extinción masiva, un fenómeno provocado por la acción humana que hoy amenaza a la vida en su conjunto. Para hablar de este tema hemos invitado a Gerardo Ceballos, uno de los científicos que cuantificó la magnitud de la creciente pérdida de la biodiversidad. Ceballos es investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y recientemente ganó el premio Fronteras del Conocimiento, otorgado en España por la Fundación BBVA. Sus estudios han demostrado contundentemente que la sexta extinción masiva es un hecho, que su origen es antrópico y que los organismos están desapareciendo a un ritmo sin precedentes en los últimos millones de años. Después de nuestra sección de noticias climáticas, conoceremos a detalle los hallazgos de Gerardo Ceballos y qué podemos hacer al respecto. Más de 210 millones de niñas y niños alrededor del mundo perdieron días de escuela entre abril y mayo de 2024 a causa del calor extremo, reportó la plataforma DEVEX. En Pakistán se cancelaron 7 días de clases. La medida duró 2 semanas en Bangladesh y en la India se adelantaron las vacaciones. Países como Camboya o México dejaron abiertos los colegios, pero redujeron horas de la jornada escolar. Esta consecuencia del cambio climático seguramente es mucho mayor tomando en cuenta que hay pocos datos oficiales o estudios sobre la frecuencia con la que las escuelas cierran por altas temperaturas. En la actualidad, la población infantil asciende a 2.400 millones. Otros 4.000 millones más nacerán en las próximas 3 décadas. Y quienes hoy están en preescolar experimentarán de 2 a 7 veces más olas de calor en su vida que las personas nacidas en 1960. Por ello, tener un sistema educativo resiliente a la alteración del clima debería ser una prioridad de los gobiernos. Las mujeres enfrentan 14 veces más probabilidades de morir en un desastre climático que los hombres. Según la investigadora australiana Carla Pascoe, existe suficiente evidencia para asegurar que el sexo femenino y las personas género diversas son desproporcionadamente vulnerables a los efectos del calentamiento global. En primera instancia, podría parecer que los sucesos como los incendios forestales y las inundaciones, cada vez más frecuentes y severos, impactan por igual en las comunidades. Sin embargo, lo que hacen es exacerbar la marginación y otras fallas sociales previas. En el caso de las mujeres, la agudeza de este embate también se debe a que tienden a responsabilizarse del cuidado de otros grupos susceptibles, como los niños o las personas adultas mayores. Atender la situación requiere de cambios sociales profundos que incluyan garantizar a las mujeres espacios en la toma de decisiones climáticas. Uruguay ha emprendido una revolución energética. De acuerdo con información del New York Times, hoy por hoy, el país sudamericano produce casi toda su electricidad a partir de fuentes renovables, principalmente eólica. En el pasado, confiaba en su infraestructura hidroeléctrica, pero una ola de sequías que empezó en la década de 1990 le obligaron a importar petróleo. Esta dependencia de los combustibles fósiles se tradujo en déficits y apagones. En 2008, tras ver el aumento de competitividad en materia de costos de las fuentes renovables, las autoridades uruguayas se propusieron crear, casi desde cero, una industria que aprovechara el viento. 10 años después, la energía eólica ya representaba cerca de 1/4 de la matriz eléctrica a nivel nacional. Y para el 2022, más del 90% de esa energía provenía de alternativas limpias en términos de emisiones. Por todo esto, Uruguay se ha posicionado como un ejemplo especialmente rápido del crecimiento masivo de las energías renovables.
Desde que se originó, la vida en la Tierra ha sufrido 5 eventos de extinción masiva. La última ocurrió hace 65 millones de años y es famosa por haber arrasado con los dinosaurios. Ahora la comunidad científica tiene pruebas de que estamos atravesando otro de esos episodios. Ninguna especie vive por siempre. Por ejemplo, los vertebrados persisten en promedio unos 11 millones de años. Sin embargo, hay periodos donde esta regla no se cumple. Realmente es un tema importante porque la evolución funciona con un proceso de extinción y de especiación, generación de especies. En tiempos normales, donde no hay una catástrofe natural, las extinciones son menores que la generación de nuevas especies, por lo tanto la diversidad va creciendo. En los últimos 600 millones de años ha habido 5 episodios en los que las tasas de extinción se elevaron muchísimo y se perdió el 70% más de toda la diversidad biológica. A eso le llamamos nosotros las extinciones masivas. Se empezó a ver en los años 70, 1970, que había extinciones de especies, pero muchos científicos decían que no había que preocuparnos, pues porque es un proceso natural. Alrededor del 2000 empezó a haber la preocupación de si estábamos entrando a la sexta extinción masiva, y yo tuve la fortuna de, con mi colega Paul Ehrlich, Stanford y otros colegas, tener la oportunidad de evaluar las tasas de extinción actuales comparadas con las tasas de extinción en los últimos millones de años. En 2015, Gerardo Ceballos publicó sus cálculos en la prestigiosa revista Science y lo que descubrió rompió paradigmas. La tesis es realmente simple. Si las tasas de extinción actuales eran más altas, quiere decir que estábamos entrando a la extinción, a una extinción masiva. Y bueno, después de una serie de un trabajo muy complicado, muy complejo, lo que logramos establecer es que los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, que se han extinguido en los últimos 100 años, deberían haberse extinguido en 10.000 años. Es decir, las tasas de extinciones actual son entre 100 y 1.000 veces más altas que las que han ocurrido en el pasado. Muchos otros colegas empezaron a evaluar otros grupos de organismos, plantas, hongos, inclusive microorganismos invertebrados, y todos los estudios han mostrado eso, que hemos entrado a la sexta extinción masiva. Los análisis más recientes de este científico indican que en lo que concierne a los vertebrados, el planeta está perdiendo géneros, es decir, ramas que agrupan a varias especies, lo cual constituye una verdadera mutilación del árbol de la vida. La catástrofe, en este caso, en lugar de ser un meteorito como el que destruyó a los dinosaurios, es el hombre, las actividades del hombre. Segundo, estamos perdiendo de manera aceleradísima especies y se considera que si no logramos parar esto, podríamos perder el 50, el 60% de todo lo que conocemos o más a finales de este siglo, que sería terrible. Y finalmente, también sabemos que estas tasas no se habían ocurrido en muchos millones de años. En los últimos millones de años, 10, 15 millones de años, no había ocurrido algo así. El panorama futuro es desolador. Antes de que concluya este siglo, el 99.9% de las especies que hoy se encuentran en riesgo crítico de extinción y 67% de las que están en peligro podrían esfumarse, lo cual equivale a perder 21.370 formas de vida. En realidad, es muy importante entender que esta se está pareciendo mucho, tiene los mismos elementos que las extinciones masivas anteriores, que es muy rápida en tiempos geológicos. De hecho, esta es instantánea en tiempos geológicos. Las anteriores ocurrieron en cientos de miles o millones de años. Esta es básicamente en 100, 200 años. Pero realmente va a ocurrir en unas pocas décadas. Finalmente, las últimas extinciones, en todas las extinciones masivas que sobrevivieron las especies, o sea, no se acabó la vida. Las especies que sobrevivieron, ¿sí?, se recuperaron y la diversidad inclusive se incrementó, pero tardó 10 o 15 millones de años. Es decir, en términos humanos, esta extinción es definitiva. Lo que ocurra y que se extinga, nunca va a volver a existir en el planeta, pero también es imposible que se recupere en tiempos de generaciones humanas. La mayoría de nosotros no somos testigos directos de esta crisis. Sin embargo,
tarde o temprano todos padeceremos el detrimento de los servicios ecosistémicos que nos ofrece la biodiversidad. Vivimos en zonas urbanas y suburbanas, es decir, alejados de la diversidad biológica, ¿no? Y por otro lado, inclusive si vives en un lugar con alta diversidad biológica como Calakmul, pues es muy difícil que tú puedas percibir lo que está pasando en África o lo que está pasando en Asia. Es decir, esto le llamamos la crisis silenciosa porque no lo vemos. Es como un cáncer que invade a una persona y muchas veces no ves las repercusiones hasta que ya es demasiado tarde, hasta que ya tienes esos síntomas. Básicamente aquí está ocurriendo lo mismo. Estamos perdiendo muchísimas especies grandes. Y sí sabemos, y sí se ven. Por ejemplo, había 1 millón de elefantes en 1950. 1 millón. Quedan menos de 350,000. La extinción también pasa inadvertida porque a menudo afecta a especies que desconocemos completamente. La mayoría de las especies que viven en este planeta son especies pequeñas, no tan conspicuas. También eso es muy difícil. Imagínate, ¿quién ve un hongo? ¿Quién ve una ranita que está extinguiendo? ¿Quién ve un ratoncito? Bueno, entonces las especies que estamos perdiendo van desde los elefantes, los tigres, los leones, los jaguares, los tapires, los jabalíes de labios blancos, las guacamayas, el águila arpía, el águila de Filipinas. Es decir, yo me puedo pasar 3 o 4 días aquí elaborando una lista de cuáles estamos perdiendo. Entonces, básicamente, se calcula que el 50% o más de las especies están en algún grado en riesgo de extinción. Imagínate que tú estás en un cuarto con 100 personas y que 50 de ellas, sin darse cuenta, están con cáncer o con una enfermedad terminal. Es decir, entonces, las vemos, pero no sabemos lo que tienen adentro. Entonces, parte de este problema de no entenderlo es que no vivimos. El mundo está globalizado en términos de la información, ¿sí? Pero por otro lado, seguimos siendo locales y regionales en nuestras percepciones. Por lo tanto, es muy difícil que entendamos, primero, la magnitud del problema y segundo, que sepamos exactamente qué se está extinguiendo. Yo vivo en Toluca y aquí en Toluca, a los alrededores de la ciudad, se han perdido muchas poblaciones. Y le preguntas a la gente y primero, no tiene la menor idea de que hay coyotes o que hay linces en esta región. Y segundo, menos idea tiene de que están extinguiendo. Además, habitamos un mundo lleno de dificultades donde la sexta extinción masiva aparenta ser el menor de nuestros problemas. Hay una cosa que me gustaría... estamos inmersos en tantos problemas, el cambio climático, la violencia, la falta de recursos, la inestabilidad política, la polarización, que todo esto que nos bombardean con noticias todo el tiempo de problemas y de problemas de una gran magnitud, es también entendible que un problema que es probablemente el más importante en la historia de la humanidad, quede relegado. El cambio climático es una de las causas de pérdida de biodiversidad y podría acabar con 6 millones de especies en los próximos 50 años. En el primer fragmento de este reporte climático, Gerardo Ceballos nos habló sobre qué tan masiva es la extinción que hemos desencadenado los seres humanos. A continuación, indagaremos en sus repercusiones. Es decir, es como la tormenta perfecta. Todo está concatenado para que realmente no podamos de manera cotidiana ver esto. Y te pongo un ejemplo. Si yo soy uno de los miles de millones de personas en el planeta que no tiene suficiente para comer el día siguiente o agua, pues, ¿qué me va a importar si el lobo está en peligro de extinción? No, realmente mi problema existencial es mayor porque depende de mí y de lo que puedo hacer para comer mañana, para mantener a mis hijos, para tener medicinas. Es decir, estamos en una situación de la sociedad muy complicada para poder entender estos problemas existenciales tan grandes en frente de otros problemas cotidianos enormemente inmediatos. La cuestión es que a la larga requerimos de la biodiversidad. Entonces, entre más especies desaparezcan, la humanidad estará en mayores aprietos. La pérdida de las especies debe preocuparnos a los seres humanos y debe preocuparnos básicamente porque el que podamos mantener la civilización como la hemos conocido en los últimos miles
de años, ¿sí? Y sobre todo en los últimos 200 o 300 años, depende de que podamos mantener estas especies. Y te explico por qué. Entonces, cuando la gente me pregunta eso, les digo, las especies de plantas y animales, ahí viven en el planeta, básicamente por estas plantas y animales silvestres y microorganismos, porque son los que dan las características como la combinación correcta de los gases de la atmósfera, el agua potable para todos los organismos, la producción primaria, que es la conversión de la energía del sol en energía utilizable por los organismos, que lo hacen las plantas con la fotosíntesis. El 70% de todos los cultivos que comemos son polinizados directa o indirectamente, perdón, no directa, total o parcialmente por animales. El 75% de los productos activos de las medicinas vienen de los animales y plantas silvestres, de los microorganismos. Entonces, lo que está pasando, cada vez que perdemos una especie, cada vez que perdemos una población de una especie, estamos erosionando, estamos perdiendo la capacidad de la Tierra de mantener las condiciones que hacen posible, que hicieron posible que la civilización en los últimos cientos de años tuviéramos un ambiente climáticamente estable. A juzgar por las investigaciones, el colapso terrestre que está detonando la sexta extinción masiva comienza a ser evidente. Ambientalmente estable. Si tú te fijas hoy veía las noticias y, por ejemplo, se está quemando literalmente Texas. Se han quemado 400,000 hectáreas en Texas. Y áreas muy grandes en Estados Unidos y otras partes tienen algas que nunca se habían visto en sus costas. Unas algas rojas muy extrañas. Y todo tiene que ver, directa e indirectamente, con estos procesos que hemos causado en el ambiente, y uno de ellos, probablemente el segundo más importante, o uno de los dos más importantes, es la extinción de especies. Atrás tengo esta pared, que es de ladrillos. Si yo quito un ladrillo, la pared sigue funcionando. Pero si empiezo a quitar muchos ladrillos, ¿qué me dirías tú? Si estás acá y oye, momento, párale, se va a caer esa pared. Yo te diría, no te preocupes, no se cae. Va a llegar un momento, si yo quito un ladrillo, la pared sigue funcionando. Pero si empiezo a quitar muchos ladrillos, ¿qué me dirías tú? Si estás acá y oye, momento, párale, se va a caer esa pared. Yo te diría, no te preocupes, no se cae. Va a llegar un momento en que jalemos y se colapse. Eso es lo que es enormemente preocupante de esta crisis. Primero, no se ve. Es una crisis que es muy difícil de ver. Segundo, no entendemos su impacto en nuestras vidas cotidianas y en la sociedad. Y tercero, no entendemos que si continúa, este es un factor que puede causar un colapso de la civilización. Gerardo Ceballos afirma que si no contrarrestamos la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, nos espera un escenario comparable con un holocausto nuclear. Creo que se queda claro entonces por qué debía preocuparnos, ¿no? Nos dicen las alarmistas porque estamos alarmados, porque el problema es un problema existencial. No tenemos 4 décadas, no tenemos 5 décadas. Lo que ocurre en las próximas 2 décadas va a definir, por un lado, la biodiversidad que sobrevive en el planeta, pero tal vez más importante, si fuéramos realmente fríos y egoístas, va a determinar el futuro de la civilización. Entonces, por eso es tan importante primero hablar de la magnitud y la gravedad del problema, por un lado, pero por otro lado también decir qué se puede hacer. A escala individual podemos evitar la compra de animales silvestres, participar en actividades de conservación como voluntarios o con donativos y adquirir productos que demuestren una responsabilidad con el medio ambiente. La gran fuerza que podemos tener los individuos, los ciudadanos, es involucrarnos a todos los niveles. Por ejemplo, en este sexenio tan complicado, hemos coadyuvado la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar a que se logren hacer casi 3 millones de reservas para el jaguar. Es decir, tenemos que continuar independientemente de los partidos políticos, independientemente empujando esta agenda ambiental. Pero la gran fuerza de nosotros es en nuestro voto. Nosotros deberíamos votar por los candidatos que tengan una agenda, ¿sí?, ambiental seria, sólida, que refleje los problemas y sus soluciones. Y deberíamos empujar a que el país, que México, tomara una postura más de liderazgo a nivel de los países en desarrollo en temas como estos.
No hay otra salida. Importantísimo, todo lo que hagamos tendrá un impacto pequeño si no entendemos que los grandes cambios deben venir a nivel de los gobiernos y de las corporaciones, grandes corporaciones del planeta. Aunque nos uniéramos todos los individuos del planeta y hiciéramos pequeñas cosas, ayudaría. Pero no va a ayudar si no hay una acción concertada de los países, sobre todo los países más poderosos del planeta y de las grandes corporaciones. Paradójicamente, en febrero de 2024, 3 de esos gigantes le dieron un tremendo golpe al planeta. Las financieras BlackRock, State Street y JP Morgan, que respaldan empresas transnacionales como Coca-Cola, se deslindaron del proyecto Climate Action 100 y más, que busca presionar a las empresas para que disminuyan sus emisiones de carbono. ¿Cuánto tiempo nos queda? Mira, en esta parte, mientras hay vida hay esperanza. Es decir, no sabemos. Los cambios, el cambio climático sobre todo, y la extinción de especies, las predicciones que habíamos hecho, todas han sido pasadas y viene mucho más rápido y con mucho mayor fuerza los impactos negativos. Entonces no sabemos, no podemos predecir de una manera correcta, pero lo que sí te podía decir yo, que no hay más de 20 años, que lo que ocurre en los siguientes años va a determinar lo que pase a las civilizaciones. Si lográramos articular políticas, acciones, actividades que vayan dirigidas a ganar tiempo, si pudiéramos ganarle al deterioro 2 décadas, estoy seguro que podremos tener nuevas posibilidades tecnológicas, científicas, políticas, sociales que nos podrían empujar hacia un escenario menos complicado. La solución radica en la crisis misma, pues al ser ocasionada por los seres humanos, somos nosotros quienes podemos ponerle freno. Mucha gente piensa que es como una política de conspiración, que hay algún país, China o Estados Unidos o algunas corporaciones que llevan la batuta de lo que está ocurriendo. Nadie tiene el control en este momento de lo que está ocurriendo. Nadie está haciendo las acciones a nivel global que se requieren. Por lo tanto, realmente estamos a la deriva de lo que sean las consecuencias de nuestras actividades sin que haya una visión concertada hacia dónde vamos. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que ya estamos viendo lo que yo mencionaba, se está quemando Texas, se está llenando de bacterias este lado, se está secando las fuentes de agua para la Ciudad de México. Y esto está ocurriendo en todo el planeta. Entonces, yo creo que las señales de alarma son tan grandes que tienen que van a causar que despertemos. Muchas gracias por haberme acompañado en este reporte climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Me llamo Iván Carrillo y les espero la próxima semana con un nuevo episodio.